Hola, soy Dani de Academia Atenea. Vamos a ver un problema de ácidos poliprótidos que suele caer en muchos exámenes de química. Entonces, en este problema, lo que me están preguntando es que calculemos cuál es la concentración de todos estos iones a partir del ácido fosfórico, que es el H3PO4, en concentración 0,010 molar. Para ello nos están dando estos datos, que son las constantes de disociación de los distintos ácidos que se van a ir produciendo. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué reacciones vamos a tener aquí. Entonces, las reacciones que vamos a tener aquí, aparte de la del agua, de la autoionización del agua, que no la vamos a tener en cuenta, no va a hacer falta, ¿vale? Aparte de esta, las reacciones que vamos a tener van a ser las siguientes. La primera reacción será que el ácido fosfórico pierda un hidrógeno, es decir, ácido fosfórico en disolución, equilibrio químico, porque hay constante de equilibrio, es un ácido débil, va a perder un hidrógeno para convertirse en el H2PO4 menos más H3O más. Recordar que un ácido reacciona, en este caso con el agua, que va a actuar como base, perdiendo o cediendo un hidrógeno a esa base. Y tendríamos este equilibrio químico, que tiene una constante de equilibrio que era K sub 1, que es esto de aquí. Entonces, aquí partimos de un equilibrio donde aquí tengo una concentración, vamos a llamarle C0, que es 0,010 molar, ahora lo pondremos en el problema. De este y de este inicialmente suponemos que no hay nada, y aquí tendremos C0 menos X, X y X. La constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos, en este caso X por X, que sería X al cuadrado, partido de la concentración del reactivo, donde el agua, recordar que no lo tenemos en cuenta, que me quedaría C0 menos X. Es decir, aquí tendríamos una ecuación donde tendríamos 7,52 por 10 elevado a menos 3 es igual a X al cuadrado partido de 0,01 menos X. Resolviendo esta ecuación, me va a quedar que X va a ser igual a 5,7 por 10 elevado a menos 3. 5,7 por 10 elevado a menos 3. Vale. Cuando resolvemos esta ecuación, hay una simplificación que se puede hacer, que es quitar o no quitar esta X. Es decir, que C0 menos X sea lo mismo que C0 porque X sea despreciable. ¿Cuándo podemos hacer esto? Esto lo podemos hacer cuando la constante de equilibrio es mucho menor que 100 veces la concentración inicial. En este caso no es así, porque esto es 0,010 molar, que es 10 a la menos 2, y la constante está en el orden de 10 a la menos 3, no podemos hacer esta simplificación. Tendríamos que resolver la ecuación de segundo grado que nos quedaría ahí. Bien, tendremos cuánto vale X, que es 5,7 por 10 a la menos 3. Vale, siguiente equilibrio que vamos a tener, ¿cuál va a ser? Pues ese H2PO4 menos, en disolución, va a producir HPO4 2 menos más H3O más. Es decir, fijaros, igual que antes, esto actúa como ácido, pierde un hidrógeno o cede un hidrógeno al agua y me quedaría esta reacción. A partir de aquí hacemos el equilibrio. El equilibrio, las condiciones iniciales que vamos a tener aquí serán las finales del primer equilibrio. Esto tiene una constante que hemos llamado K2. Es decir, de H2PO4 nos ha quedado X, que es 5,7 por 10 a la menos 3. Bueno, voy a poner que es X y luego sustituimos. El agua no tenemos en cuenta, de HPO4 2 menos no tenemos nada, pero de H3O más sí que hay. Es decir, de H3O más ya tenemos la cantidad que se formó en la primera disociación, que sigue siendo X. Esto reacciona. En equilibrio de esto me va a quedar lo que tenemos menos lo que reaccione, vamos a llamarle I. Aquí lo que teníamos, que es nada, más lo que reacciona, vamos a llamarle I. Y aquí lo que teníamos más lo que reacciona, que
que le estamos llamando y. Y planteamos la ecuación, es decir, K2, K sub 2, va a ser igual a y por x más y partido de x menos y. Y esta es la ecuación que tenemos que resolver. K2 varía 6,23 por 10 elevado a menos 8, que va a ser igual a y por x, que es 5,7 por 10 a la menos 3 más y, partido de 5,7 por 10 a la menos 3 menos y. En este caso sí que vamos a poder despreciar tanto la y que suma como la y que resta. ¿Por qué? Porque partimos de una concentración x que es 5,7 por 10 a la menos 3 y la constante de equilibrio de esa reacción es 6,23 por 10 a la menos 8, que es bastante menor que esas 100 veces que dijimos antes. ¿Esto qué implica? Implica lo siguiente, que cuando yo hago 5,7 por 10 a la menos 3 más y, puedo decir tranquilamente que esto va a quedar 5,7 por 10 a la menos 3, porque sumarle y a este número va a ser como si no lo estuviéramos haciendo, va a variar muy poquito. Y lo mismo si se lo restamos, es decir, 5,7 por 10 a la menos 3 menos y, nos va a quedar aproximadamente 5,7 por 10 a la menos 3. ¿Esto qué hace? Que esta ecuación quede muchísimo más simple, porque al sumarle es decir, me va a quedar 6,23 por 10 a la menos 8, sería igual a y por 5,7 por 10 a la menos 3 y partido de 5,7 por 10 a la menos 3, por lo que hemos hablado aquí, es decir, la y que suma y la y que resta son despreciables frente al 5,7 por 10 a la menos 3. Y una vez que tenemos esto, sí que podemos simplificar estos dos y me quedaría que y es 6,23 por 10 elevado a menos 8. Y ya tendríamos cuánto valdría esa y. En la tercera reacción, en la tercera disociación que vamos a tener, lo que vamos a hacer es hacer reaccionar el HPO4 2 menos, que es este ácido, con el agua. Y me va a producir el ion fosfato más H3O más. Esto es un equilibrio donde tendremos una constante de equilibrio que será K sub 3 y donde la situación inicial será la final de la segunda reacción. En la segunda reacción habíamos simplificado y habíamos dicho que x menos y iba a dar x, que de HPO4 2 menos nos había quedado y de agua nos había quedado x más y, que como y era un número muchísimo más pequeño que x, podíamos simplificarlo y dejarlo como x. Luego aquí partimos de que este vale y, este todavía no se ha formado y este sería x, o si queréis poner la suma de x más y, la podéis hacer. Lo que pasa es que fijaros que al sumar x, que es 5,7 por 10 a la menos 3, más y, que es 6,23 por 10 a la menos 8, si sumáis esto, veréis que os va a quedar 5,7 por 10 a la menos 3. Por eso lo despreciamos. Este sería el equilibrio, la situación inicial del equilibrio, y lo planteamos entero. Aquí quedaría y menos lo que ha reaccionado, vamos a llamarle z, aquí se produciría z y aquí se produciría x más z. Bueno, la constante de equilibrio K3 es 4,8 por 10 a la menos 13, nos va a suceder exactamente igual que antes. Es decir, vamos a poder simplificar diciendo que y menos z será y que x más z será x. Por lo tanto, el equilibrio nos va a quedar K3 será igual a z por x partido de y. Aquí tenemos todos los datos menos z, es decir, K3 es 4,8 por 10 elevado a menos 13, z, que es lo que queremos calcular, x, que lo calculamos en la primera reacción, en el primer equilibrio, 5,7 por 10 elevado a menos 3, y que vale 6,23 por 10 elevado a menos 8. Si resolvemos esta ecuación, el valor que nos quedaría sería z igual a 5,24 por 10 a la menos 18. Vale, entonces, una vez que tenemos todo esto resuelto, vamos a poner aquí que z es
5,24 por 10 elevado a menos 18. Con todo esto resuelto, lo que hacemos es dar la solución. Es decir, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando cuánto H3 o más queda al final de la reacción, al final de todo este equilibrio. Pues el H3 o más que me queda al final lo tendríamos aquí, en la tercera reacción, pero que si os dais cuenta es igual que el que tendríamos en la primera reacción. ¿Por qué? Porque tanto este número I como este número Z eran muchísimo más pequeños que lo que nos había quedado en la primera reacción y los podíamos despreciar. Por tanto, si en un problema de ácidos poliprótidos os preguntan el pH, casi que realmente con hacer la primera reacción ya podemos sacar ese pH, ¿vale? Es decir, la concentración de H3 o más sería la suma de lo que tenemos aquí, al final me quedaría 5,7 por 10 a la menos 3, ¿vale? Bien, la concentración de H3PO4, que podemos decir que serían 4,3 por 10 a la menos 3. Lo que me quedaría de H2PO4 menos, la concentración de H2PO4 menos, que la tendríamos aquí, lo que hemos hablado antes, es decir, sería X menos Y, pero como Y es despreciable frente a X, pues podemos dejar directamente como que es X también, 5,7 por 10 a la menos 3. La concentración de HPO4, 2 menos, que la tendríamos aquí, fijaros que es este número, sería I menos Z, lo mismo que nos ha sucedido antes, como Z es despreciable frente a Y, nos va a quedar que vale I, es decir, sería 6,23 por 10 elevado a menos 8. Y la concentración del ion fosfato, el PO4 3 menos, que la tendríamos aquí, que es Z, que nos ha quedado 5,24 por 10 elevado a menos 18. Y esto sería este tipo de problemas de ácidos poliprótidos, ¿vale? Que son ácidos donde tenemos más de un hidrógeno y que va a tener más de una reacción. Y que en la mayoría de estos problemas se van a simplificar muchísimo por lo que hemos hablado, porque se van a poder ir despreciando las distintas reacciones, las distintas incógnitas. Espero que os haya servido y nos vemos en otros vídeos.